A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Arequipa. Ya estamos en contacto con el doctor Gren Arce Larrea, él es economista, profesor de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, un reconocido analista en temas económicos, ¿no? Porque queremos un poco conocer la percepción, el punto de vista, cuánto está afectando al país, ¿no?, esta paralización de las actividades mineras, ¿no? Hace poco fue Cuajone, ahora es Las Bambas, ¿no? ¿Cuánto nos afecta? Doctor Arce, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación con Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes. ¿Cuánto nos está afectando a nuestra economía los casos permanentes, ¿no?, de conflictividad que se están registrando en los proyectos mineros, ¿no? O sea, si nos remontamos un poco, hace unos meses vivimos una situación similar en Ayacucho, luego en Antamina, en Ancash, luego en Cerro Lindo y permanentemente en el corredor minero de Las Bambas, recientemente en Cuajone, ¿no? ¿Cuánto está afectando esto a nuestra economía? Sustancialmente. Veámoslos primero por el ángulo externo. Estamos viendo que los precios de los minerales han subido considerablemente, lo que el año pasado permitió que nuestro país creciera por encima del 13%, y los ingresos por dólares hayan sido también bastante significativos. Con estas paralizaciones se retrasan los niveles de producción, disminuye sustancialmente los niveles de confianza que existen en nuestro país, y por consiguiente tenemos el efecto por varias aristas. La primera arista, por el lado externo, ingresan menos dólares, las empresas producen menos, las mineras, por lo tanto el impuesto que se va a recaudar este año no va a ser tan importante como se esperaba. Y tercera vía, por el lado del Producto Bruto Interno, que es muy probable que no llegamos a crecer el 2%, como algunos analistas lo mencionan. Quizás estemos hablando de una cifra de 0 o quizás negativo, espero equivocarme, pero la situación es bastante delicada. Estas paralizaciones que ya llevan varios millones de dólares en contra del país, después, y con la crisis que vivimos, no solamente en el ámbito político, sino también a nivel internacional, nos está afectando por todas las aristas que nosotros podamos ver, ¿no? ¿Cuánto ha significado para el país la pérdida de la seguridad jurídica, que era un valor preciado que siempre hemos tenido en las últimas décadas en nuestro territorio, ¿no? Creemos parte de todo el crecimiento que hemos tenido en los últimos años ha tenido un eje principal, ¿no?, la seguridad jurídica, y esta se está vulnerando de manera constante, ¿no? Y fíjese, no solamente se está perdiendo los niveles de confianza, sino ya también esos niveles de seguridad jurídica que garantizan a los inversionistas, garantizan que toda inversión sea saludable para el bien nuestro. Recordemos que la inversión, no solamente minera, sino todas las inversiones que se realizan en el país generan empleo. Al no realizarse ellas o paralizarse, estamos destruyendo más empleo. Recordemos que venimos de la pandemia, una pandemia que nos ha dejado una recesión fuerte, con desempleo también alto, y ahora con la inflación que estamos viviendo, pues sencillamente pues nos deja realmente una situación muy, pero muy delicada, ¿no? El discurso de Asamblea Constituyente, ¿cuánto pesa en esta situación de afectación a las inversiones y al país en su conjunto? Si queremos que el país salga adelante, no necesitamos hacer un cambio constitucional, en primer lugar. Lo que está mencionando el Poder Ejecutivo y ha lanzado es un poco para minimizar todo lo que se está viendo hoy día, estos males de la corrupción que están afectando sustancialmente. Entonces yo creo que por ahí no está la solución al país. Tenemos que comenzar a pensar cómo retomar los niveles de confianza, y estos es sencillamente no crear estos altibajos que se crean que vamos a crear la Constitución, que cambiándola se va a arreglar el país. Recordemos que las razones de la crisis no solamente son estructurales y externas, sino principalmente por el lado político, ¿no? Usted ha mencionado un tema que hace mucho tiempo los peruanos no lo tocábamos, y si lo tocaban era una manera muy, digamos, no con mucha precisión, ¿no? Hoy el tema inflacionario ya empieza a preocupar, ¿no? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística
y estadística e informática, la inflación nacional ha llegado a 8.62, la más alta en los últimos 10 años, ¿no? ¿Cuánto nos puede seguir afectando este nivel de inflación si es que el gobierno no adopta medidas sensatas? Pues esto va a seguir creciendo si es que realmente no toma la batuta y quiere gobernar bien, ¿no? Recordemos que la inflación no solamente es por el lado externo, sino principalmente en nuestro país por el lado interno. Entonces tenemos que ser muy razonables en el ámbito fiscal, sobre todo. Ya el Banco Central de Reserva toma medidas a subir la tasa de referencia. En términos monetarios, creo que han sido las medidas adecuadas para combatir la inflación. Pero esto no se va a reducir si no lo hacemos también por el lado fiscal. El Ministerio de Economía tiene que tener una política bien definida y no solamente dando medidas paliativas, ¿no? Como por ejemplo exonerar el IGB, reduciendo el impuesto selectivo al consumo. Creo que uno tiene que ser más creativo para poder realmente salir de esta crisis que es fuerte. En Estados Unidos también y de Europa están muy preocupados porque su tasa de inflación es bien alta y eso repercute también en su país, ¿no? Y eso creo que debemos comenzar a considerarlo con más calma y detenimiento. ¿Qué medidas de esa perspectiva deberían plantearse, doctor Arce? ¿Cuáles debería ser el rumbo que, si es que hay voluntad de encaminar, debería adoptar el gobierno? Número uno, ser más ordenados en el gasto fiscal. ¿Eso qué significa? Austeridad total, reducir los gastos que no son necesarios para el Estado a niveles de cero, impulsar la inversión pública para generar empleo, porque la única forma de combatir, sobre todo para la gente más pobre, es esta tasa de inflación alta y el poder adquisitivo cada vez que valga menos, después generando mayores ingresos a la población. La tercera medida, pues comenzar a ver con claridad los niveles de confianza. Y esto, la única alternativa que se estaba viendo, y creo que coincidimos casi todos, es que tanto el Poder Ejecutivo realmente debe ser consciente de lo que está haciendo y que necesita el país una buena gobernabilidad. Pero también tenemos un Congreso que está excedido en temas populistas, ¿no? Casos recientes, ¿no? El tema FONAVI, también el tema que tiene que ver con la evolución de aportes, la cuarta evolución de aportes de las AFP, ¿no? ¿Cómo esto afecta, ¿no?, en la marcha económica y en los agentes económicos? Bueno, también el Poder Legislativo está cometiendo o está dando medidas populistas que creo que no es el momento para hacerlas, ¿no? Como el retiro de las AFP. Es un desembolso bastante considerable y se está empeñando el futuro de las diferentes personas. Recordemos que la gran mayoría de la población peruana no tiene un fondo considerable como para poder subsistir cuando ya le toque la edad de jubilarse. Ya con estos retiros que ha habido, aportes voluntarios, los montos que van a tener cuando se jubilen van a ser bastante pequeños. Y ahí vamos a tener un problema serio porque el Estado va a tener que también participar para poder salvar a estas personas que van a estar en condiciones de pobreza, ¿no? Entonces ahí creo que tienen que tener mucha más cautela dar esas medidas. Estamos dialogando desde Arequipa con el doctor Glenn Arce Larrea, economista, profesor de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ¿no?, a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Yo quiero retomar un tema que hace unos momentos usted mencionaba, el gasto público, ¿no? A inicio de la gestión, ¿no?, cuando era titular de Economía y Finanzas, Pedro Franque indicaba que se le iba a poner bastante énfasis al gasto público, ¿no?, a la obra pública impulsada desde el gobierno. Es más, el propio presidente anunciaba, ¿no?, en cada visita los desembolsos o las obras que se iban a ejecutar, ¿no? Pero cuando uno empieza a mirar, uno empieza a mapear lo que está ocurriendo en el país, no ocurre, ¿no? Muy por el contrario, ¿no? No hay la eficiencia, no hay la suficiente rapidez, ni mucho menos la suficiente transparencia para la ejecución de este gasto, ¿no? Exactamente, o sea, lastimosamente los objetivos eran buenos, pero no se llegó a cristalizar ninguno, ¿no? Los montos de inversión pública que se suponía que deben haberse realizado en este año, pues el porcentaje es bastante bajo. No lo tengo ahorita en la memoria, pero está por debajo del 40%, y eso sí es preocupante, ¿no? Ahora, no solamente es el lado de inversión pública, sino también si revisamos la parte de gastos, hay
muchos rubros que están considerados en la parte de asesoría, consultoría que tiene el Estado, que deberían reducirse significativamente, pero se ha visto que esto no es así, ¿no? Por otro lado, también existe bastantes indicios de corrupción fuerte en el sector público. Y estos indicios de corrupción, lastimosamente, es lo que agrava no solamente la confianza, sino también deteriora la caja fiscal. En el tema de corrupción, ¿qué medidas deberían adoptarse, ¿no?, desde el Ministerio de Economía y Finanzas en un trabajo con Contraloría General de la República para poder acompañar estos proyectos, ¿no? Porque aquí tenemos un problema bastante serio, doctor Arce, ¿no? Mucho se critica que el tema del dinero producto de canon, producto de regalías, no llega a los sectores que más lo necesitan, lo cual ciertamente no está alejado de la realidad, pero eso tiene un porqué. ¿Cuál es la razón de fondo por lo que esos fondos no pueden llegar precisamente a quienes más los necesitan, ¿no? En principio, cuando hablamos de la Contraloría, yo creo que su papel, como fue para eso se creó, es una labor preventiva, una labor que va de la mano con las instituciones públicas, es decir, no actuar después de, para hallar hallazgos, observaciones, sino ir de la mano. Mira, te estás equivocando en esto, acá hay indicios de que de repente puede haber corrupción, y dar las alternativas en ese instante. Pero si tenemos una Contraloría que actúa después de, es bien difícil que podamos nosotros bajar esos niveles de corrupción. Ahí tanto, no solamente el Ministerio de Economía, sino todas las instituciones públicas deberían actuar con el órgano de control. El órgano de control no es como algunos lo consideran la Gestapo, aquella que viene y viene a chequear las cuentas para ver en qué estamos mal para meternos a la cárcel. No, su labor es una labor preventiva, una labor en que nos va a ayudar a ver qué errores estamos cometiendo. Ese debe ser su verdadero papel. Con ello, seguimos en parte los niveles de corrupción. Otra parte es de nosotros mismos, ¿no? O sea, las tentaciones a veces son tan grandes que las diferentes personas, pues, lastimosamente no llegan a superar esas tentaciones y caen en ella, y eso incrementa los niveles de corrupción. Y eso está directamente relacionado con la formación que cada uno de nosotros tenemos. Finalmente, los índices de informalidad, ¿cuánto está creciendo en el país, ¿no? Ya es incontrolable esto, ¿no? Porque el gobierno siempre ha dicho, nuestra tarea va a ser formalizar, pero lejos de formalizar, no tenemos empleo de calidad, no tenemos generación de empleo, etcétera, etcétera. La informalidad sigue creciendo, ¿no? Fíjese, hay un desatino total y realmente creo que no lo han visto bien. La informalidad con la pandemia llegó a niveles de 85%, según lo señalan. Y esto es sumamente preocupante. Por otro lado, el subir el salario mínimo, cuando hay empresas informales que pagan por debajo del salario, lo único que hace es incrementar más la informalidad. Entonces, en vez de combatirla, estamos echándole más fuego, o sea, más leña al fuego para que esta se arda más rápidamente. No existe ninguna medida conducente a atacar la informalidad. Podría haberse dado, por ejemplo, incentivos tributarios a la pequeña empresa por 2 o 3 años para que ellos puedan realmente ser formales, pero lastimosamente no se hizo nada y seguimos avanzando en ello y nuestro país cada vez está peor. Muy bien, doctor Glenn Arce Larrea, economista y profesor en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. A usted, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, saludos, ¿no? Conversábamos desde Arequipa con el doctor Glenn Arce Larrea, economista y profesor en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ¿no? Trazándonos un panorama, cómo está mirando, cómo está observando la economía en el país, ¿no? Y la afectación que hay respecto a la paralización, ¿no?, de las actividades mineras. Ahora es Mina Las Bambas, pero anteriormente otros proyectos, ¿no? ¿Cuánto está afectando esto a la vida económica de nuestro país? Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Hoy conoceremos cuáles son los impuestos que pagan las mineras formales en el Perú y qué son las devoluciones del IGB.
Por un lado, las empresas pagan impuesto a la renta, regalías, impuesto especial a la minería y otros aportes. Si tenemos en cuenta los impuestos que pagan todas las empresas en el Perú, las mineras aportan casi el 18% del total. Estos pagos ingresan al fisco y no son